En esta oportunidad, mis hermanos y hermanas queridos, vamos a hablar de una nación que está destinada, según la Biblia, a pasar por la gran tribulación. No irán al cielo. Léase Jeremías 30, Mateos 24, Daniel 9, Apocalipsis 7 y Zacarías 13. Esto, entre otros. Sin duda, disertaremos sobre un tema que causa controversia en el mundo. Israel. ¿Cuál es su origen bíblico? ¿Cuál es su realidad histórica? ¿Cómo pasamos del Israel ancestral a la actual entidad sionista? ¿Qué intereses facilitaron la creación del actual Israel? ¿Son semitas los que hoy se asumen judíos en Israel? Y si no son todos semitas, ¿cuál es el verdadero origen de la mayoría de ellos? Y finalmente, a partir de la llegada de Cristo, ¿quiénes somos los hijos de Dios? Te invitamos a que veas el presente video con el cual esperamos ayudar a aclarar algunas dudas. Y por qué no, a abrir un debate liberador que nos permita ver al monstruo más allá del disfraz de cordero. Pero antes de avanzar, quiero pedirte algo, hermano, hermana. Abre tu corazón, no a mis palabras, sino a la verdad. Porque cuando la verdad se presenta, no siempre es cómoda, no siempre es fácil, pero siempre libera. Escrito está: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento espiritual para no confundir lo santo con lo político, lo eterno con lo pasajero. Cuando hablamos de Israel, muchos inmediatamente piensan en la nación moderna, en mapas, en conflictos, en titulares de prensa. Pero la Biblia nos habla de algo mucho más profundo. Israel no comienza como un estado, comienza con una promesa dada a Abraham, un pacto sellado no por un interés humano, sino por la voluntad de Dios. Hermanos, para entender las profundidades de la Israel moderna, debemos ir a la Escritura. Esto para no tener una mala asesoría y una comprensión equívoca de las profecías. Debemos ir a la historia, a la geopolítica. Todo comenzó con un engaño. Ese es nuestro punto de partida irrefutable, donde una comprensión errónea de una madre, Rebeca, cambió la historia de la humanidad. Para comprender lo que hoy el sistema mundo llama Israel, esa entidad militar de carácter colonial y sionista que hoy ocupa la tierra de Palestina, debemos ir al origen de las cosas. Déjenme decirle que ese origen no es tan glorioso. Es la historia trágica de un hombre que decidió traicionar a su propia sangre, que robó una herencia y que tuvo que huir como fugitivo. Ese nombre es Jacob, que en el hebreo antiguo significa el que toma por el talón, el suplantador, el tramposo. Y es que Jacob nació aferrado al talón de su hermano gemelo Esaú. ¡Qué imagen tan profética! Como si desde el vientre materno estuviera anticipando lo que vendría. Y es que en los primeros tiempos de su existencia terrenal sería un forcejeo constante por traicionar a su hermano, una lucha carnal por arrebatarle lo que legítimamente le pertenecía. Y nos vamos al libro de Génesis, entre los capítulos 25 y 28. Es de una precisión quirúrgica. En cuanto a los hechos, Jacob vio el hambre de su hermano y la necesidad de su prójimo, y aprovechándose de ello, le compró la primogenitura por un simple plato de lenteja. Pero el corazón humano, cuando se aleja de la justicia de Dios, nunca se sacia. Años más tarde, cuando el patriarca Isaac agonizaba y deseaba impartir su bendición sobre Esaú, Jacob cometió un engaño mayor, apoyado por su madre. Se disfrazó cubriéndose con pieles de cabra para imitar el vello de su hermano y así recibir una bendición que no le correspondía. La traición, hermanos, fue completa y totalmente deliberada. Cuando Esaú descubrió la farsa, Jacob tuvo que huir porque en su espíritu sabía perfectamente la magnitud de lo que había hecho. Este acto fundacional, esta suplantación, no es un simple drama familiar, es la semilla simbólica
de todo cuanto vemos en el presente. Y permítanme decirles que los imperios terrenales conocen a la perfección el arte del engaño, pues lo practican como doctrina, como forma de vida. Amados, la palabra nos enseña que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Una familia que nació desde la fractura jamás pudo constituirse verdaderamente como un pueblo unido. Jacob engendró 12 hijos varones y una sola hija. De estos 12 varones nacerían las famosas 12 tribus que la tradición nos presenta como el pueblo de Israel. Pero presten atención, antes de que estas tribus pudieran tan siquiera constituirse como una nación, la familia ya venía arrastrando el peso de sus propias heridas, sus oscuras traiciones y una vergüenza que intentaron enterrar en la arena. Hablemos de Dina, la hija de Jacob. En el capítulo 34 del libro de Génesis nos narra que al establecer la familia cerca de Siquén, un príncipe cananeo del mismo nombre la violó. Lo que ocurrió después fue de una brutalidad espantosa. Simeón y Leví, hermanos de Dina, fingieron buscar la paz y negociaron falsamente una reconciliación con los habitantes de Siquén. Les exigieron que todos los hombres se circuncidaran y luego, aprovechándose que estaban postrados y adoloridos por la intervención, los masacraron a espada. A todos. Jacob repudió profundamente esta acción. Pero hay un silencio atronador que en este relato debemos iluminar. Tras la carnicería, Dina aparece viviendo en la casa de Siquén. Sí, el mismo que le había violado. La verdad es que Dina había forjado un vínculo real con Siquén y había decidido por voluntad propia quedarse con él. Aquí entramos en el terreno geopolítico de la palabra. La descendencia de Siquén, esos pueblos cananeos con los que Jacob y su familia convivían, ya formaban parte integral de la historia y de esta tierra muchísimo antes de que cualquier tribu hebrea se atreviera a reclamar derechos exclusivos sobre ella. También pudiésemos hablar de los otros hijos de Abraham con Sétura o de Agar o con Agar. Al fin de cuentas, la promesa de todo empezó fue con Abraham, pero de eso hablaremos después. Hermanos, ahora hay que recordar que de los 12 hijos, José era la debilidad de Jacob, el más cercano a su corazón. Y los hermanos, con el alma podrida de los celos, lo vendieron como un simple esclavo en una caravana que iba rumbo a Egipto. Pero miren la maldad del corazón humano. Antes de venderlo, el plan original era asesinarlo. Luego optaron por el lucro de negociarlo y volvieron a la mentira, presentándole a su padre una túnica ensangrentada, diciéndole que una bestia salvaje lo había devorado. Así se constituyó la familia fundacional sobre las bases de un fratricidio frustrado y una red de mentiras sistemática. Pero el propósito de Dios es más grande que la maldad humana y José sobrevivió. En Egipto, Dios levantó de esclavo a alto funcionario de Faraón, dándole sabiduría para interpretar sueños y administrar la economía y los recursos de la nación imperial. Durante los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez o hambre, cuando la escasez golpeó la tierra de Canaán, esos mismos hermanos bajaron a Egipto sin reconocer al hermano que habían traicionado. José sí los reconoció, probó sus corazones y en un momento de quebranto se rebeló ante ellos. Ese reencuentro cerró un doloroso ciclo de culpa y extendió el perdón, un perdón absolutamente necesario para que el pueblo de Dios pudiera ver la luz. Pero escuchen con el espíritu atento. El evento central para comprender el nombre que hoy el mundo se disputa ocurrió antes de este reencuentro familiar. Vayámonos a Génesis 32. Jacob regresando a Canaán, después de largos años de exilio, se encuentran completamente solo en la noche junto al vado del río de Jacob. Allí luchó hasta que rayó el alba con un ser misterioso. Algunos dicen que era un ángel, otros la manifestación misma de Dios.
Al concluir esa contienda espiritual, el ser le declara: tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Examinemos la raíz hebrea. Israel significa el que lucha con Dios o el que persiste ante Dios. Hermanos, este cambio de nombre conlleva una profundidad teológica inconmensurable que el movimiento político sionista ha enterrado y sepultado de manera deliberada. Israel no es un título militar de conquista, no es la denominación de un ejército de ocupación, ni el rótulo de un estado opresor. Es el nombre de un profundo proceso espiritual, el testimonio de una lucha interior, la marca de una verdadera transformación humana, que una entidad de corte colonial erigida sobre fusiles, cercada sobre alambres de púa y que arroja bombas de fósforo blanco desde los cielos, se atreve o se atrevió a apropiarse de ese nombre sagrado. Es, sin temor a equivocarme, una de las perversiones simbólicas más grandes que el imperialismo ha perpetrado en toda la historia moderna. La historia oficial de los poderosos nos dice que hubo un pueblo expulsado, pero la verdad histórica nos dice algo distinto. El pueblo supuestamente que fue expulsado nunca abandonó esa tierra del todo. Más aún la descendencia de Sem, el hijo mayor de Noé, sigue caminando sobre ese polvo, sobre esa tierra. Son semitas y hoy el mundo los reconoce o los llama palestinos. Porque sería una mentira histórica decir que en la diáspora no quedó en ese territorio ningún descendiente de Abraham, de Isaac o de Jacob. Sin duda, el pueblo palestino es semita, algo que no pueden decir muchos de los judíos que hablan de que todos los que no se arrodillen ante ellos son antisemitas. Algo falso de toda falsedad. La Escritura nos relata que los descendientes de Jacob se asentaron en Egipto. Y lo que inició como un refugio temporal para escaparse del hambre, las lógicas del poder faraónico lo transformaron en una esclavitud de más de 400 años. El libro de Éxodo nos narra la gloriosa liberación del pueblo hebreo de la mano de Moisés en el largo proceso del desierto y la entrada a la tierra de Canaán. En el siglo VII a.C., el imperio asirio deportó y dispersó a 10 de las tribus del norte, descendiente de Israel. Luego, en el siglo VI, la maquinaria bélica de Babilonia conquistó y deportó a las élites del reino de Judá. Llegamos entonces al año 70 de nuestra era. Las legiones romanas, bajo el mando de Tito, destruyen el segundo templo. El sionismo moderno ha tomado este evento traumático y lo presenta ante el mundo como el gran momento de la expulsión total, la justificación perfecta para un retorno armado 2000 años después. Pero hermanos, a la luz de la verdad, esa narrativa es una gigantesca falsedad histórica. Las investigaciones demográficas y académicas más serias sobre la Palestina antigua prueban de forma contundente que el Imperio Romano jamás deportó de forma masiva a toda la población hebrea. Tras la caída del templo, era lógicamente imposible para las capacidades de las épocas. No existe ni un solo registro histórico, ni un fragmento arqueológico que valide semejante afirmación a esa escala. Lo que verdaderamente sucedió es algo distinto y maravilloso. La gran mayoría de la gente común, los campesinos, los pastores, incluyendo aquellos hebreos que no pertenecían a la casta de las élites, simplemente se quedaron en sus tierras. Con el paso de los siglos, esa misma población fue abrazando la fe cristiana. Y posteriormente, con la llegada de las conquistas árabes en el siglo VII, muchos abrazaron el Islam. Cultural y lingüísticamente se arabizaron. Sí, pero nunca soltaron la tierra de sus ancestros. Escuchen esta verdad liberadora. Los palestinos que en este mismo momento, en este instante, resisten el genocidio bajo los escombros de Gaza y que enfrentan la ocupación diaria en Cisjordania, son en un altísimo porcentaje los descendientes directos de carne y hueso de los antiguos habitantes hebreos de esa región. Genealógicamente hablando, son mucho más israelíes que la inmensa mayoría de los colonos traídos de Europa.
que hoy, a punta de fusil, los han expulsado de sus hogares. El sionismo jamás orquestó el retorno de un pueblo a su hogar. Lo que diseñó y ejecutó fue la expulsión de un pueblo originario de su propia tierra para reemplazarlo con ciudadanos extranjeros, amparándose en un vínculo que la historia objetiva simplemente no puede sostener. Hermanos, amigos, compañeros, la verdad es que el judío como un bloque étnico y cultural monolítico prácticamente no existe. Lo que existe son tradiciones riquísimas y diversas que el sionismo, con su ambición de poder, fundió en el crisol de la política para forjar un arma para la invasión. Pero para desarmar la mentira sionista es vital e indispensable entender que el judaísmo a lo largo de los siglos no fue jamás un bloque homogéneo. Durante 2000 años de dispersión, estas comunidades florecieron y se desarrollaron en un ecosistema cultural totalmente distinto, adoptando idiomas, costumbres, fenotipos, totalmente diferentes, haciéndolos tan distintos entre sí mismos como lo sería un noruego y un italiano. El sionismo político se vio en la necesidad imperiosa de construir artificialmente, de la nada, una unidad nacional que jamás había producido la historia por sí sola. Miren a los hermanos sefardíes. Ellos descienden de aquellos expulsados de la península ibérica en 1492 por decreto de los reyes católicos. Tuvieron que dispersarse por el norte de África, refugiarse en el Imperio Otomano, llegar a los Balcanes y al oriente del Mediterráneo. Ellos, preservando por siglos el ladino, esa hermosa mezcla entre castellano antiguo y hebreo. Y quiero resaltar algo fundamental. Vivieron en una convivencia mayormente pacífica y fluida junto a las poblaciones árabes e islámicas que los recibieron. Por eso, muchos líderes sefardíes históricos levantaron su voz contra el sionismo o se sintieron en una profunda desconfianza hacia él. Su experiencia histórica junto al pueblo árabe no les había inyectado ese odio racial que la maquinaria sionista necesitaba desesperadamente como combustible para su proyecto bélico. Por otro lado, tenemos a los askenazí, provenientes de la Europa Oriental, las frías tierras de Polonia, Rusia, Ucrania y Alemania. Su idioma histórico fue el yiddish, una amalgama del alemán antiguo, eslavo y hebreo, de donde desciende el polaco Benjamín Netanyahu, el padre de Benjamín. Su experiencia fue diametralmente opuesta. Sufrieron por siglos, confinados en guetos, en los tels, siendo víctimas de brutales masacres y persecuciones llamadas pogromos. Y fue allí donde, hermano, en ese espeso caldo de dolor y violencia, también de marginación social, donde el movimiento político sionista halló su terreno más fértil para el reclutamiento. El trauma que dejó el antijudaísmo europeo fue espantoso y real. Sin embargo, el sionismo no tomó ese dolor para sanar los corazones quebrantados de los judíos, sino que lo manipuló para justificar la colonización militar de Palestina. Tomaron el dolor más profundo y lo convirtieron en un instrumento de opresión. Y en ese instrumento terminó siendo un lucrativo negocio para el poder imperial. Pero la narrativa del poder ignora a otros judíos, oculta a los judíos misrajíes, las milenarias comunidades de Irak, Yemen, Siria, Persia, Marruecos. Ignora a los farashás de Etiopía, a los bene de Israel, de la India, las antiguas comunidades chinas y del Cáucaso. Estos grupos estaban perfectamente integrados en sus naciones. Y el proyecto sionista, necesitando de mano de obra y de población para asentar su conquista sobre territorio palestino, los arrancó y muchas veces con violencia y engaño de sus hogares. Los hermanos misrajíes padecieron una doble tragedia, expulsados de sus tierras natales por las ondas de choque de las guerras provocadas por el sionismo, y luego al llegar a Israel fueron tratados como ciudadanos de segunda
discriminados brutalmente por las élites askenazíes, que controla con puño de hierro el aparato del Estado. Al final de cuentas, el sionismo no descubrió una nación perdida, la fabricó en un laboratorio ideológico, copiando a la perfección el modelo de los nacionalistas imperialistas del siglo XIX, inventando una arqueología a conveniencia, reescribiendo los libros de historia y creando un mito de origen a su medida. ¿Y para qué? Porque el imperialismo financiero internacional necesitaba esa nación inventada como excusa moral para clavar su base colonial en el corazón estratégico del Medio Oriente. Hermanos, la palabra nos enseña a llamar a las cosas por su nombre. Y hoy llamar antisemita a un hermano que defiende el derecho a la vida de un pueblo palestino. Oye, eso es un fake news. A lo largo de la historia moderna ha existido pocos fraudes tan macabros y efectivos como la forma en que el sionismo se apropió y secuestró el término antisemitismo. Para entender la dimensión de este engaño tenemos que ir a los libros, recuperar el significado original que los grandes medios de comunicación corporativos han intentado borrar de nuestras mentes. Desde la ciencia y la lingüística, los pueblos semitas son aquellos grupos humanos que hablan alguna de las lenguas de la gran familia semítica: el árabe, el hebreo, el arameo, el almárico, el de Etiopía, el tigriña, el fenicio, el maltés. Esta gran familia biológica y cultural incluye también a los árabes, a los hebreos, a los antiguos arameos y sirios, a los etíopes y a muchísimos otros pueblos por todo el Medio Oriente esparcido, así como en el norte y en el cuerno de África. Les recuerdo que Abraham tuvo otros hijos, no solo fueron Isaac y Esaú. Escuchen esto y que resuenen en sus conciencias. El niño palestino que hoy tiembla bajo el sonido de los drones en Gaza es en el sentido más estricto de la historia y de la lengua, un semita, un campesino yemení, el ciudadano sirio, el refugiado libanés, el trabajador iraquí. Todos ellos son semitas. El término antisemitismo fue una creación intelectual europea del siglo XIX forjada para describir específicamente el odio racial que la sociedad europea sentía hacia los judíos de su propio continente. El resultado de esta operación psicológica es una perversión en el sentido común. Hoy en día, si usted, movido por el Espíritu de Dios, alza su voz para denunciar la masacre de un pueblo semita como el palestino, inmediatamente es acusado de ser un antisemita por individuos que en muchos casos genéticamente están más cerca de las frías estepas de Europa que de las cálidas aguas del río Jordán. Este secuestro de la identidad semita no fue un error de cálculo, es una táctica política fríamente calculada, sostenida por el poder ideológico de los imperios occidentales, para crear un escudo moral alrededor de Israel y borrar de la mente del mundo la incomodísima verdad de que los dueños verdaderos históricos de esa tierra son precisamente aquellos a los que están intentando aniquilar. Gran parte de líderes del sionismo internacional son de origen házaro y el pueblo házaro no tiene ni una gota de sangre hebrea del Medio Oriente. Eran de origen turco, mongol, descendientes de los feroces tribus nómadas de Eurasia. Sin embargo, en el siglo VIII, la élite que gobernaba a los házaros decidió adoptar el judaísmo como religión oficial de su imperio. No lo hicieron por una revelación divina, ni por celo espiritual. Lo hicieron por conveniencia estratégica. Estaban atrapados entre dos potencias: el poderoso imperio islámico, presionando desde el sur, y el imperio cristiano de Bizancio por el oeste. Convertirse al judaísmo fue la jugada política que les permitió establecer relaciones comerciales con ambos gigantes sin tener que jurarle sumisión teológica o política a ninguno. Esta conversión arrancó en la cúpula del poder, pero se fue extendiendo hacia grandes sectores de su población. Cuando este gran imperio házaro finalmente se derrumbó en el siglo X,
antes de la presión y los ataques de los pueblos esclavos, ¿qué pasó con ellos? Se vieron obligados a huir y dispersarse por toda Europa Oriental, asentándose en Polonia, Rusia, Lituania, a lo largo del río Danubio. Allí en tierras europeas se fueron mezclando con otras pequeñas comunidades judías que ya existían, y de esa amalgama nació lo que hoy el mundo reconoce como el judaísmo askenazi. Mis queridos hermanos, quiero que sepan, todo esto cuanto les he dicho son investigaciones académicas con rigor inquebrantable, muchas de ellas llevadas a cabo por profesores de las propias universidades israelitas. Llegamos ahora al centro de nuestra fe. Gloria a Dios. La promesa original del Creador no venía con un código postal ni estaba restringida a un solo código genético. La promesa de Dios siempre tuvo un latido de vocación universal. Cuando el cristianismo irrumpe en el primer siglo de nuestra historia, representa desde lo más profundo de la teología la ruptura total y radical de esa mentalidad de gueto, con ese particularismo étnico exclusivo que 2 milenios después el sionismo buscaría resucitar por la fuerza de las armas. Jesús de Nazaret caminó por tierras ocupadas de Palestina. Él, un judío del siglo I, bajo la opresión de las botas romanas, no vino a organizar milicias nacionalistas, ni predicó un reino cerrado para los que tuvieran el linaje de la sangre correcta o correcto. Cristo anunció el reino de los cielos para los oprimidos, para los pobres de espíritu, para los marginados, para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. El mensaje de nuestro Señor es universalísimo, tan revolucionario y radical que el poder político, teológico e imperial de su tiempo no lo toleró. Y por eso lo llevan a la cruz. El apóstol Pablo de Tarso, guiado por el Espíritu, comprendió esta ruptura de los cielos con una claridad asombrosa, cuando declaró en Gálatas: ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¡Aleluya! Aquella antigua promesa otorgada al patriarca Abraham, la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, nunca fue un llamado al exclusivismo racial. Fue apenas la semilla, el punto de partida histórico de un grandioso plan divino que tenía como destino final abarcar y redimir todo el globo terráqueo. A partir de Cristo, el concepto del pueblo elegido trasciende la carne, deja de ser una etiqueta étnica, un asunto de ADN, se transforma en una categoría ética y espiritual. El verdadero pueblo elegido es la asamblea de todos aquellos que en cualquier rincón del planeta luchan por la justicia, el amor y sin importar de qué matriz nacieron. Es aquí donde respondemos a la gran pregunta teológica: ¿quiénes somos hoy hijos de Dios? Y la respuesta bíblica, la respuesta que hace rabiar al sionismo es una sola: todos los pueblos que caminan bajo el sol son coherederos de la gracia. Escrito está: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A los ojos del Padre no hay razas superiores, no hay parcelas de tierra exclusivas para una élite, no existe un pasaporte terrenal ungido por el Espíritu Santo. Ese estado que hoy se autodenomina y es el nuevo Israel, que opera como una maquinaria militarizada, étnica y excluyente, levantada sobre la limpieza étnica colonial, no tiene absolutamente nada que ver con la promesa divina de Abraham. Es tan así que la misma Biblia aclara que cuando Dios levante su pueblo, ellos no irán con Dios. En otras
palabras, ellos se quedarán y pasarán por la gran tribulación. Hermanos, otra vez, para los judíos esparcidos por las naciones, eres Israel, tierra de Israel. Era una oración elevada al cielo, una memoria espiritual, no un llamado militar para desplegar tanques de guerra. Y es que el retorno a Sión es una esperanza para el fin de los tiempos, una obra que solo el Mesías puede llevar a cabo, algo muy lejano al proyecto de urbanización colonial sionista ocurrida durante el siglo XX y XXI. Tan es así que los rabinos más eruditos y respetados de diversas tradiciones se levantaron y se opusieron frontalmente al surgimiento del sionismo, catalogándolo de abominación y herejía, advirtiendo que los hombres no podrían forzar los tiempos de Dios utilizando balas, pólvoras y decretos firmados por la burocracia de la ONU. Pero, ¿qué hizo el sionismo laico y materialista? Tomó algo que era puramente sagrado, le extirpó su contenido divino y lo falsificó convirtiéndolo en escritura de propiedad inmobiliaria. Profanaron una promesa celestial y la secularizaron. Y la fuerza para que sirviera como un argumento pseudojurídico, entregándola en bandeja de plata a los intereses de la expansión del capital internacional. ¿Y cuál fue el fruto de esta herejía? Que millones de almas humanas que llevan incontables generaciones trabajando esa tierra, familias enteras, campesinos, pastores, maestros, con raíces profundas en esos valles, fueron repentinamente tildados de ocupantes ilegales en el lugar donde enterraban sus abuelos. Un concepto diseñado para elevar el alma por culpa del sionismo fue transformado en una excavadora militar para demoler hogares. Hogares que, por cierto, pertenecía a una mayoría de campesinos árabes, palestinos, a los que le pasaron excavadora por encima y entre cuyos ancestros están aquellos pobladores cananeos y hebreos que nunca se fueron a ningún exilio, que permanecieron cuidando los olivos, que luego adoptaron el Islam, pero cuyas costumbres, nombres de aldeas y métodos agrícolas conservan de alguna forma el testimonio vivo de una presencia continua del pueblo hebreo. Mis hermanos, presten oído a estas palabras. Detrás de cada colono sionista extremista que quema un olivo, en Cisjordania hay un banco que financia su crimen. Detrás de ese banco opera una maquinaria imperial y detrás del imperio rige siempre la misma lógica despiadada y anticristiana. La acumulación de la riqueza sin fin, la idolatría del dinero. A finales del siglo XIX, las élites burguesas y bancarias de Europa necesitaban clavar una base segura, permanente, en la vital región del Medio Oriente. La inauguración del Canal de Suez en 1869 había transformado ese territorio en un cuello de botella clave del comercio internacional. Sumen a eso el descubrimiento de las reservas de petróleo, el oro negro, el cual mueve los motores de la economía mundial desde el siglo XX. Allí apareció el sionismo político, ofreciéndole al poder imperial exactamente lo que buscan: una población europea militarizada, importada, leal a los intereses y a la cultura de Occidente, incrustada como un puñal en el mismísimo corazón del Medio Oriente. La historia nos dice que la dinastía de la familia Rothschild y la dinastía de los banqueros más ricas y poderosas del planeta, cuyas redes se expanden por todo el mundo, fue la principal chequera que financió la génesis del proyecto sionista.
años antes de que la ONU dictara la resolución que creó a Israel como país, fue Egmont de Rothschild, quien inyectó los millones para establecer las primeras colonias agrícolas y fortificadas judías en territorio palestino en los años 1880. Él no abría la billetera guiado por visiones místicas o amor al Altísimo. Él estaba realizando una calculada y brillante inversión geopolítica a largo plazo. El capital financiero no tiene alma, mucho menos está en comunión con Dios. No tiene patria ni fronteras. Su único Dios es la tasa de retorno, la ganancia bruta. En 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, surge la Declaración de Balfour. ¿A quién le dirigió el Imperio Británico esta carta oficial prometiendo entregar la tierra de Palestina para un hogar nacional judío? Exactamente, Walter Rothschild, el emisario de la banca. ¿Y a los palestinos? ¿Alguien les preguntó si estaban de acuerdo o no? Por supuesto que no. El pueblo trabajador, el campesino jamás es consultado. Cuando los señores de la guerra y del capital se sientan a repartirse el mundo. Las entidades sionistas de Israel fue concebida, engendrado y parido como un monstruo colonial por el capitalismo europeo, bajo el padrinazgo del Imperio de Gran Bretaña. Y hoy es amamantado y dotado de tecnología de exterminio por el imperialismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Escrito está: por su fruto los conoceréis. Y el árbol de la ideología sionista, a lo largo de su historia, solo ha dado como fruto bombardeo, la xenofobia y las montañas de cadáveres. Les digo más, Theodor Herzl, el fundador del sionismo político, nacido en 1860, no era un rabino piadoso ni un erudito del conocimiento de la palabra. Era un periodista Budapest, un estratega absolutamente laico, al que la religión le importaba muy poco. Cuando publicó su obra El Estado Judío, en 1896, su tesis no buscaba el cielo, buscaba un trozo de tierra como la solución burocrática para lo que él denominaba el antisemitismo europeo. Y esto demuestra que la vocación divina de su proyecto es un fraude. De hecho, para Herzl, la locación de su futuro Estado judío era irrelevante. Su propuesta planteaba enviar a los colonos a la Patagonia en Argentina. Pensó en la Mesopotamia en Chipre y hasta consideró un territorio en Uganda o África. La tierra no tenía nada de sagrado para él. Lo verdaderamente esencial era asegurar el Estado, fundar la empresa colonial, ser un apéndice útil del imperialismo europeo. Pero si Herzl fue el creador inicial del sionismo, fue el ruso Vladimir Jabotinsky y otro judío askenazi, sin ninguna raíz genealógica con el pueblo de Israel originario. Fue él quien forjó el sionismo revisionista en su brutal manifiesto de 1923 titulado El Muro de Hierro. Reconocía que los árabes palestinos amaban su tierra y jamás la cederían por las buenas, y por ende la única solución era rodear esta población nativa con un muro de hierro, conformado por bayonetas y balas, aplastando su voluntad hasta el último aliento. Ahora analicen cómo continúa esta línea histórica. Besión, Melejkowski, quien luego cambió su apellido polaco por Netanyahu, fue el secretario personal y discípulo más fanático de Jabotinsky y durante años asimiló cada pensamiento de su maestro. Con el tiempo, Besión fue el ejecutor de el ala más extremista del sionista o del sionismo y es el padre biológico e ideológico de Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro y carnicero que hoy dirige el holocausto televisado en Gaza. ¿Se dan cuenta? La crueldad del gobierno de Israel. El Israel de hoy no es un accidente, es una herencia sangrienta transmitida orgullosamente de maestro a discípulo, de padre a hijo por generaciones.
Hoy la humanidad se rasga la vestidura intentando comprender cómo es posible que un Estado que ordena bombardear pabellones pediátricos, que deja morir de sed a poblaciones civiles cortándole el suministro de agua, que despacha francotiradores para reventarle la cabeza a periodistas internacionales y que pulveriza metódicamente todas las universidades de Gaza, tengan todavía el descaro de presentarse por los foros de la ONU proclamándose la única democracia civilizada de la región. Y clamando ser la víctima. Al final de cuentas, hay una tragedia histórica real que de alguna manera los ha escudado con toda razón. El holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de vidas judías fueron apagadas por la maquinaria infernal del fascismo alemán. Es un crimen histórico comprobado que nos llena de espanto y dolor. Un crimen que de ninguna manera justifica los actos de necrofilia política que se vive a partir del surgimiento del Estado sionista, el cual tomó la ceniza de esos millones de víctimas en Europa y construyó con ella una barrera moral, un escudo permanente para blindarse de cualquier cuestionamiento a sus propias atrocidades en el Medio Oriente. La lógica manipuladora que inyectan a través de la prensa mundial es asfixiante y circular. Te dicen que si osas cuestionar a la Fuerza de Defensa de Israel, eres automáticamente antisemita. Como el antisemitismo engendró el holocausto nazi, ridículamente señalan que tu crítica solidaria hacia el pueblo palestino equivale a estar preparando hornos crematorios. Amados hermanos latinoamericanos, europeos, africanos y del mundo, el mundo que oiga este mensaje, preste mucha atención, porque el espíritu del colonialismo no reconoce fronteras. Plan originario de Her nunca murió, te lo vuelvo a decir, el plan originario de Her nunca murió. Como les mencioné antes de posar sus ojos en Palestina, las altas esferas del sionismo europeo estudiaron seriamente instalar la base de su Estado nacional, nada más y nada menos que en las ricas tierras de Argentina. Para los calculadores cerebros del capital, Argentina es un lienzo perfecto para sus planes. La Patagonia, ante sus ojos, es una vasta geografía desocupada con yacimientos incalculables de agua y minerales vitales, muy lejos del polvorín que era Europa. Miren hoy el sur de Argentina, la silenciosa pero agresiva usurpación territorial de la Patagonia por parte de gigantescos fondos de inversión transnacionales, muchas veces financiados con fondos provenientes del crimen organizado. Han empezado a concentrar en pocas manos, esas manos privadas, latifundios que superan en tamaño a varias veces o muchas veces naciones de Europa. Y es que con la presidencia de Javier Milei en Argentina, millones de hectáreas vírgenes en la Patagonia, así como inmensas reservas de agua dulce, riquezas agrícolas y mineras que abarcan 300.000 kilómetros cuadrados, por las que el mundo clamará dentro de pocas décadas. En este momento se encuentran bajo un tenebroso proceso de transferencia, un remate, donde se piensa despojar al pueblo argentino para otorgárselo a los dueños del dinero sin patria. Todo gracias al andamiaje legal desregulador que el gobierno de Milei ha instalado. Hermanos, a lo largo de esta disertación hemos recorrido un largo camino, desde aquel vado solitario junto al río de Jaboc, donde el patriarca Jacob batalló en las sombras de la noche, renunciando a su naturaleza de engañador y emergiendo como una nueva identidad espiritual. El nombre Israel nació allí como el milagro de un hombre que se enfrenta a Dios y que se doblega. Y en el proceso es quebrantado y salvado. Es la promesa divina de que el ser humano, luchando sinceramente contra lo peor de sí, contra lo que está dentro de él, puede alcanzar la redención y la justicia. Comprendo hoy más que nunca la porción bíblica cuando Jesús habla a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Aunque en ese momento fue algo muy confuso para él, al final de la historia supo que no se trata de volver a entrar en el vientre de su madre. Esto es espiritual, así como la lucha de este tiempo,
profundamente espiritual. Y el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Hemos llegado al final de este recorrido. Esperamos haya sido útil para el debate. Por eso reciban del equipo nacional único, Unión Nacional de Iglesias Cristianas Organizadas, y del Consejo Político Nacional de Mira, un fraterno abrazo. Debo decir, Shalom Adonai, hasta la victoria siempre.